Vamos entonces a entrar en el tema de esta mañana. El tiempo ha transcurrido, pero esto no es de todos los días, así que usted se va a relajar, se va a tranquilizar y vamos a seguir toda la tarde sin parar. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Por favor, acompáñenme, vayan todos conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo número 5. Vamos a leer los versículos 17 y 18. Un saludo muy especial para el pastor Fernando, quien nos acompaña esta mañana. Bueno, para mi hermano Artemo, que ha sido una tremenda bendición distinguirle, a él, a su familia. Un saludo también para todos los hermanos del grupo de alabanza, los hermanos Castro, los amigos que están aquí, los hermanos. Vamos pues a mirar qué nos quiere enseñar hoy, porque el tema de esta mañana es la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu. Efesios 5, 17 y 18. ¿Están listos? Yo leo el 17 y ustedes leen el 18 lo más fuerte que puedan. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por el gran privilegio que nos das de comunicarnos contigo, y ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestros corazones, para que tú los moldees a través de tu palabra. Santifica, purifica, perfecciona, moldea nuestra vida conforme a tu imagen. Transfórmanos cada día a la luz de tu palabra. Ilumina nuestro camino, revela tu propósito a nuestro corazón y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu soberana voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Salude a 3 hermanos más guapos que usted. Y que sean 3. Rapidito, salude y tome asiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Siéntense. Gloria al Señor. A ver, un examen bíblico aquí. Nosotros no celebramos Semana Santa porque todos los días son se rajaron. Póngame el verso 16. Oiga, aprovechando bien el tiempo porque los días son. Bueno, empezamos con un 0. Vamos a ver si subimos esa nota. Vea, póngame mucha atención. Porque hoy nos vamos a parar en el fundamento de la vida cristiana, con esto que vamos a enseñar esta mañana. Lo que usted va a observar a través de la palabra conmigo en esta hora es el fundamento de la vida cristiana. Quien entienda esto podrá vivir para Cristo siempre y se va a alejar de ese paradigma de que el evangelio es difícil, de que esto es complicado, ¿cómo hago para ser santo? No puedo vivir lo que dice la Biblia y tantas otras cosas que rodean nuestra mente, inyectando inseguridad y desaprobación de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestra moralidad y espiritualidad delante de Dios. Así que vamos a mirar hoy cuál es la fórmula para convertirnos en verdaderos adoradores.
Porque yo sigo insistiendo, la adoración es un estilo de vida. No es una actitud temporal, momentánea ni circunstancial, sino una forma de ver la vida y una forma de vivir la vida. Así que vamos a observar qué implica, qué tiene que ver la llenura del Espíritu en nuestra vida y por qué es tan necesaria. Lo primero es que el apóstol Pablo viene hablando en un contexto donde hace un paralelo. Él está poniendo dos circunstancias en sentido paralelas para compararlas en sentido comparativo y de esa manera decirnos a nosotros qué significa la vida en Cristo y qué diferencia tiene con la vida mundana. Pablo, en el contexto de la carta a los Efesios, él se dedica a enseñarle a la iglesia cuál es su razón de existencia, en el sentido de su posicionamiento en el mundo natural que nos rodea. Pablo le dice a la iglesia que nosotros somos un estirpe diferente, nosotros pertenecemos a una raza distinta. Y Pablo empieza diciendo que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Así que Pablo quiere que la iglesia comprenda su valor partiendo de lo que Cristo ha hecho para llamarnos, perdonarnos, salvarnos y sentarnos en los lugares celestiales con el Señor. Y en el capítulo 4, el verso 17, Pablo empieza a hacer un paralelo entre la iglesia y el mundo, entre los cristianos y los gentiles no convertidos al evangelio. Y Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, escuche, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Note usted que el fundamento de la vida de pecado es una mente vana, trivial, que no comprende los misterios de Dios, que vive para la satisfacción personal, temporal, efímera. Así que él está diciendo: ustedes deben pensar lo que son y deben pensar lo que hacen, deben analizar su existencia y deben descubrir en la palabra el propósito de su vida. Dice que ellos tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ignorancia que no se le perdona al pueblo de Dios. Nosotros no podemos ser ignorantes de la vida de Dios. No podemos. Ahora, sigue diciendo que esto depende de la dureza de su corazón. Y empieza el apóstol a enseñar sobre esto, pero llega un momento donde dice: pero ustedes, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Tiene que haber entonces una renuncia. Tiene que haber una renuncia en la que yo tomo la decisión de abandonar una vida de pecado, una vida de corrupción moral, una vida de maldad. Y el verso, estoy leyendo el verso 22. Ahora, si usted lee, y voy a permitirme hacer algo, voy a leer el verso 22 y enseguida voy a leer el verso 24 de Efesios 4 y voy a obviar el verso 23 para hacer un ejercicio con ustedes. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cierto que no parece que existiera un versículo entre esos dos? Hermanos, ¿me están siguiendo, sí o no? Yo le pido que me responda, porque hablar con alguien que no conteste es muy difícil. Entonces yo quiero que usted me conteste algo, dígame algo. O diga: termine ya, pero diga. Hágame saber que me está entendiendo, sí. Eso. ¿Cierto que parece que no existiera un versículo 23? Porque uno puede leer recorrido y no hay problema. Pues resulta que eso es lo que muchos han hecho en su vida cristiana. Y ahí empieza el fracaso. Aplicarse al versículo 22 y 24 de Efesios sin observar el versículo 23
Es como cuando usted llega a la casa en este calor de Neiva, sudado, de estar trabajando todo el día, y se quita la ropa de trabajo y se pone la ropa limpia para el culto, se aplica perfume, pero se viene sin bañarse. ¿Qué sucede? Usted se ve limpio, huele a limpio, pero no está limpio. ¿Y qué tiene usted adentro? Usted está maluco, ¿cierto? Se siente pegajoso, ¿sí o no? Se siente incómodo, porque aunque tiene ropa limpia, su cuerpo no está limpio. Así que no pudo liberarse de ese sudor, de ese cansancio y de ese calor que acumuló durante el día de trabajo. Pablo lo que le está diciendo a la iglesia es, para entender el Evangelio no solo es práctica, no solo es comportamiento. Hay gente que se entrega a Cristo o viene a Cristo y deja de hacer lo malo y empieza enseguida a practicar las cosas cristianas, pero no cambia su manera de pensar, no cambia su carácter, no transforma la ideología de pensamiento o la filosofía de vida que trae del mundo, y por eso le cuesta mantenerse en Cristo. Porque llega un momento donde empieza a confrontarse con cosas que no acepta y no quiere aceptar en la vida cristiana. Ahora, Pablo luego entra al capítulo 5 y empieza a darnos fundamentos de la vida práctica cristiana. Y luego dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, el sentido de la vida cristiana es imitar a Dios. Y en esa imitación, el fundamento es el amor, andad en amor. Precisamente el Señor dijo, a Jesús le preguntaron, Señor, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y habían 613 mandamientos. Yo quiero que usted entienda esto. Los judíos estaban divididos en dos grupos. Y esos dos grupos tenían de acuerdo, estaban en acuerdo en entender que la ley tenía 248 mandamientos importantes y 300 y pico el restante triviales, es decir, más pasajeros. Ahora, lo que no se habían puesto de acuerdo eran en saber cuáles eran los importantes y cuáles eran los triviales. Para un grupo los importantes eran unos, pero para el otro los importantes eran los otros. Así que cuando le hacen esta pregunta a Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Era una pregunta tentativa. Ellos buscaban una cascarita para hacerlo caer. De modo que donde Jesús revele una posición unilateral y poco ortodoxa, ellos tendrían una excusa para acusarlo de transgredir la ley mosaica. Así que el Señor tenía 613 mandamientos para decir cuál era el más importante de todos. Esta palabra, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Lo que quiere decir es, ¿con cuál mandamiento resumimos toda la ley? ¿Con cuál mandamiento cumplimos toda la ley? Y Jesucristo responde contundentemente. Tan contundentemente que el que le estaba haciendo la pregunta tiene que decir, bien has dicho, maestro. ¿Y sabe cuál es el principal mandamiento de todos? El amor. El Señor dice, ¿tú quieres cumplir la ley? Ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Sí o no? Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Yo no les entendí. Supongo que quisieron decir algo, pero no les entendí nada. ¿Cómo dice? ¿Amarás al Señor tu Dios? Sí, nota usted cómo somos. Empezamos. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu alma. Pero lo que dice el versículo es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego dice, ¿y a tu prójimo? Bueno, Jesucristo dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? Veo difícil subir ese cero
del examen bíblico. Yo lo veo difícil esta mañana. Se me están rajando. Bueno, que esto nos sirve para estudiar más la Biblia. Pero Cristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis. Ah, sí saben. Unos a otros. Hermano, y Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, el que no ama, amén. Y luego le exhorta a la iglesia, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que el amor es el sello distintivo del cristianismo. El pastor ayer decía de los comités que peleaban entre ellos, que se criticaban, que se señalaban. Bueno, eso es una firma inequívoca de que hay una falencia de amor. Es que el problema del chisme y lo pecaminoso del chisme no es querer hablar de otro. El problema es la iniquidad que se comete. Hay tres tipos de pecado: rebelión, inmoralidad e iniquidad. Y la rebelión recoge todos los pecados que se hacen contra Dios, que afectan la soberanía de Dios, el señorío de Dios. La inmoralidad recoge los pecados que afectan mi propio cuerpo, que van en contra de mí, todos los pecados sexuales y todo esto. Y la iniquidad recoge los pecados que afectan la integridad física, moral y espiritual de mi hermano. Y cuando Cristo habló de la iniquidad, Cristo dijo, el que haga tropezar a uno de estos pequeños, es mejor que se amarre una piedra de molino al cuello y se arroje al mar. ¿Sí lo dijo o no lo dijo? Quiere decir eso que para Dios es terrible el pecado de iniquidad. Y cuando usted está sentado allí pensando algo mal de su hermano, maquinando una maldad, analizando algo, aunque no lo haga, usted es inicuo. Y yo le quiero recordar a esta iglesia que cuando le buscaron un apelativo para el anticristo, ¿sabe cómo le pusieron? El inicuo. Y cuando Pablo habló de la manifestación del hombre de pecado, él dijo, ya está en acción el misterio. ¿Por qué no dijo de la rebelión? Si se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Por qué no dijo de la inmoralidad? Si es el sello de la lascivia y de los pecados sexuales. ¿Por qué dijo de la iniquidad? Porque lo que buscaba era destruir, y lo que busca es destruir al hombre. Así que yo le invito a usted a que tenga cuidado, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, y no sea que usted se vea involucrado en ese misterio de la iniquidad al odiar. Hermano, es que es muy fácil ser inicuo, es muy fácil. Vea, la iniquidad es una hija del ego, de la egolatría. Y usted dice, no, yo la verdad voy bien. Pero cuando usted se viste, por ejemplo, las hermanas que se organizan y se vienen bien pintosas para el culto, y cuando entran a la escuela dominical y ven a otra hermana vestida igual a ellas, ¿qué sienten? ¿Qué pasa por su mente? Vean, no se vuelven a cambiarse porque llegaron tarde. Y no falta el hermano imprudente que se acerque y les diga, ¡ay, van a cantar un especial! Y las hermanas sienten como si les cogieran las patillas y las alzaran. ¿Sí o no? Dijo alguien, una ira delgadita. Pues aunque usted no lo crea, eso es iniquidad. Porque hay en su corazón un deseo de competencia. ¿Por qué se enoja que alguien, o por qué le incomoda que alguien vista igual a usted? Porque le está opacando su figura. Sí, hermano, se peca muy fácil. ¿Sabe cuál es el problema de estos pecados? Que no generan arrepentimiento. Porque nadie llega al culto, por ejemplo, viene un hermano con mal olor en las axilas y nadie le dice al hermano que tiene chucha. ¿Aquí se puede decir esa palabra? Ah, bueno. Nadie le dice al hermano, pero en la casa todo el mundo comenta del olor del hermano. ¿Sí o no? En la casa llegan, oiga, había un hermanito al lado mío que vea una oración más y me muero. Y para eso que levantaba las manos, yo casi que le decía, hermano, con las manos abajo también puede orar. Pero nadie le dice al hermano, ¿no? Nadie le dice, hermano, por favor, use balance.
no sé, de una manera más diplomática, está haciendo como, estamos como desparchados, vamos al baño y nos echamos desodorante un rato, apliquémonos desodorante. Y el punto es que no venimos al próximo culto sintiéndonos mal por hablar de la chucha del hermano, sino que estamos tranquilos. Vea, cuando hablamos de una fornicación y de un adulterio, la misma acción hace que la persona se sienta mal. Apenas pasa la euforia de la emoción, ellos mismos sienten cargo de conciencia. Pero esto que yo estoy mencionando nunca nos hace sentir mal. Cuando usted empieza a sentir resentimiento contra un hermano, usted no se siente mal. Es más, usted arma un mecanismo de defensa y usted siempre dice, él me falló, él me tiene que buscar, es que él. Y qué cosa cuando predican y de pronto en el mensaje, eso que están predicando le cae al hermano que está con nosotros mal. Ahí sí se oyen unos amenes ensordecedores. Ahí no hay que pedir que diga amén más fuerte, que diga gloria. No, usted está allá, amén. Y eso suena como que, ahí le dijeron, dijo, ahí le hablaron. Y convertimos el templo de Dios y la palabra de Dios, en vez de nuestra edificación, la convertimos en dardos que lleguen al corazón de aquel que nos ha ofendido. Eso es ego. Eso es iniquidad. Eso es iniquidad. Amén. Cuando usted llega al culto y ve el puesto donde usted se hace ocupado. No, ¿y ahora dónde me hago yo? Sabiendo que es donde escucho bien. Y se tiran el culto. Porque no saben. Y cuando buscan otro puesto, no, vea, yo desde aquí no veo bien, mire, no, yo no estoy escuchando. Y todo el día alegan. Cuando se levanta a predicar aquí el hermano que no nos cae bien. Y ese que va a hablar. Menospreciamos la palabra de Dios por el que está predicando, como si el que predicara le diera honor a la palabra, cuando la palabra de Dios no necesita eso. Ya dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Alabe al Señor. Eso también es iniquidad. Somos inicuos cuando andamos compitiendo. Ay, el comité de alabanza se hizo esta semana. Espera, la que me voy a hacer de jóvenes. Ya eso es iniquidad. Hermano, es que la iniquidad no es una acción, la iniquidad es una intención que a veces se lleva a la acción, pero en el momento en que tú tuviste el deseo, pecaste. El deseo de lo que el otro tiene, la codicia, el anhelo, la envidia. Esto de la envidia sí que es grave. Porque la envidia, a veces uno cree que uno no envidia a alguien, pero cuando a alguien que está sobre nosotros le pasa algo malo y cae al nivel de nosotros y usted siente tranquilidad, usted tenía envidia. El que se alegra por la caída de otro es un envidioso. Eso es iniquidad. Entonces, claro, yo sé que aquí, vea, si no va a traer un amigo esta noche que se arrepienta, venga usted. Arrepentirse de la iniquidad. Vamos a arrepentirnos. No, es que tenemos que entender esto. Amén. Tenemos que entender porque Cristo nos quiere a su imagen, a su semejanza. Él nos quiere moldear, cambiar, transformar. Alabado sea el Señor. Van a quedar como aburridos. Ahorita tienen que volver a cantar ustedes para que suene el ánimo, hermano. Porque esto era porque eran cantado después. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque cuando Pablo llega al verso 17, Pablo dice, no sean insensatos. La insensatez, hermano, la verdad es que ¿hasta qué horas tengo yo? No hay problema, ¿verdad? ¿Sí? Ah, bueno, entonces no hay problema. Diga como dijo un hermano, hermano, ¿hasta qué horas predica? Usted predique hasta donde quiera, yo a las 12 me voy. Ese sí era más sincero, ¿cierto? No, pero ¿cierto que no hay problema?
Bueno, listo. Aquí apenas ando en la introducción. Ahí sí no les gustó, ¿no? Entonces, cuando Pablo dice no sean insensatos, la insensatez es la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Ser inteligente es la adquisición del conocimiento, es adquirir conocimiento. Pero ser sabio es aplicar correctamente el conocimiento adquirido. Por eso la seguridad no está en que usted sepa mucho de Biblia. El éxito está en que usted aplique lo que aprende de la Biblia, en que usted lo ponga por obra. Por eso el que aprende pero no aplica es insensato. Y el Señor nos está diciendo esta mañana, escuche para aprender y aprenda para vivir. Alabado sea el Señor. No sean insensatos, sino entendidos, es decir, sabios. ¿Qué? ¿De qué? De cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? A veces andamos dando botes y discúlpeme lo que voy a decir, tal vez no le agrade, pero hay gente que anda buscando la voluntad de Dios en un sueño o en una visión. Y yo hablaba anoche precisamente de eso aquí con mis amigos, los hermanos Castro. Ayer tuvimos una buena tertulia. Y andan buscando la voluntad de Dios en una voz rara. Señor, y te pongo esta señal para que me digas qué hacer. Pero la voluntad de Dios hace rato está estipulada en su palabra. Dios dejó escrito en este libro qué es lo que quiere hacer con nosotros. Ahora, permítame repasarla con ustedes aquí rápidamente. Lo primero que dice la Biblia respecto a la voluntad de Dios está en 1 Timoteo 2:3. Porque esto es agradable y bueno delante de Dios nuestro Salvador. Verso 4, el cual quiere, lo cual indica voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que lo primero que Dios quiere es que nos salvemos, que conozcamos la verdad. Eso es lo primero que Dios quiere. Segundo, en ese proceso de salvación, nos dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Así que si usted es salvo, ahora empiece a santificarse. Pablo dice allá en Corintios 7:1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que la santificación es el proceso intermedio de limpieza, purificación y perfección que debe vivir el cristiano. La santidad tiene 3 tiempos. La santidad pasada se conoce como justificación y es cuando Dios nos hace santos, nos hace justos delante de Él para poder acceder al trono de la gracia. La santidad futura se conoce como glorificación y es cuando estaremos con Él, siendo iguales a Él, transformados en gloria para verle cara a cara. Pero entre la justificación y la glorificación hay un camino, hay un eslabón, y a eso le llamamos santificación. Es el proceso mediante el cual el cristianismo lee la palabra, cree la palabra, se aplica la palabra todos los días, disfruta la palabra, comprende la palabra, ama la palabra y vive la palabra. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Ahora, tenemos que pararnos en el camino de nuestra vida y mirar hacia atrás y vernos diferentes. Porque si desde que llegamos a Cristo al día de hoy nada ha cambiado, algo está fallando. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. Va aumentando. Y ese aumento está hablando de perfección. Va perfeccionando. Yo entiendo que nosotros cometemos pecado porque nadie está libre de eso. Pero hermano, por lo menos váyale ganando a su carne. La carne debe ir muriendo. Pablo dice, golpeo mi cuerpo. Yo no lo dejo así. Todos los días lo mato. Porque tengo un muerto en mí con el que debo de cargar. Pero voy desechando, voy cambiando, voy mejorando.
Ayer vinimos a Cristo cargados de pecado. Hoy nos miramos en el espejo y nos falta mucho por mejorar. Y tal vez nos desanimamos porque lo que quiere Dios y lo que está plasmado en la Biblia está lejos de ser una realidad en nosotros. Pero si miramos hacia atrás, tenemos que decir gracias, Señor, porque nos ha cambiado, nos ha moldeado, nos ha transformado y somos distintos hoy. ¿Alguien está conmigo esta mañana? Así que Dios quiere que seas salvo. Dios quiere que seas santo. Escucha lo que sigue. Dios quiere que seas sumiso. Ajá. Aleluya. Primera de Pedro. Y estoy corriendo esta mañana para llegar a lo que tengo aquí, pero Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como gobernante, como superior, a los gobernadores por él enviados. Verso 15, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué dice Pablo a los Romanos capítulo 13, verso 1? Dice, someteos. Espere que se me olvidó. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y escucha lo que viene, que es más pesado todavía. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Escuche. Y luego como que afianza esa misma idea. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Y el verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿cómo dice? A lo establecido por Dios resiste. Y termina ¿cómo? Acarreando condenación para sí mismo. Bueno, Dios quiere que nos sometamos. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Obedezca. ¿Me entendieron? No es difícil hacer la voluntad de Dios, obedecer. ¿Sabe por qué se vuelve difícil obedecer? Por el orgullo personal. Por el ego. El ego es el que no nos deja bajar la cabeza, decir sí, hacer lo que otro me diga. Es el ego. Y como desde chiquitos nos sembraron eso, no se deje de nadie, usted es igual a los demás, y crecimos con eso. Yo no me dejo de nadie. Pues suena muy bonito, pero no suena espiritual. Yo no voy a dejar que jueguen conmigo. Suena bonito, pero no suena espiritual. Y tú tienes que elegir entre hablar bonito y hablar espiritualmente. Entonces, Dios quiere que obedezcas. Estamos en un mundo donde el movimiento de liberación está permeando todo. Que la liberación femenina, que la teología liberal, que la ideología de liberación. Y todo esto nos está llevando a vivir una vida sin normatividad, sin leyes, sin estructuras sociales que nos establezcan un organigrama. La palabra más fácil de oír hoy, más popular es, pruébelo sin compromiso. Muchos le dirán a los amigos esta noche, acompáñenme al culto sin compromiso. Y enseguida que la persona oye esa palabra sin compromiso, se quita un peso de encima. No, así sí. Porque no queremos compromisos. Que la unión libre, ¿sí o no? En la parte matrimonial. Usted va a la parte laboral y hoy en día están haciendo incluso contratos de trabajo a 3 meses. Nadie trabaja más de 1 año sin que lo liquide. ¿Sí o no? Los arrendos, todo está a un término fijo porque no queremos compromisos. Y si usted viene al culto con esa mentalidad y se entrega a Cristo con ese pensamiento de no comprometerse, no sirve. Porque el que se entrega a Cristo debe tener claro que ya no vive Él, ya no vive para Él, ya no es Él. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? ¿Alguien está entendiendo? Esa idea de que así soy yo, entonces no sirves para el Señor. Porque como eres no nos sirves.
Si alguno viene en pos de mí y no se niega a sí mismo y toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que me sigue a mí debe amarme por encima de padres, hermanos, esposos, hijos. Yo debo ser el primero, el más importante, lo más necesario. Oh, aleluya. ¿Alguien me está escuchando esta mañana? Dios es el todo en nosotros. Alabado sea el Señor. Ahora, sigamos acá. Aparte de que Dios quiere que seamos salvos, santos y sumisos, Dios quiere que aprendamos a sufrir. Mira lo que dice Primera de Pedro respecto al sufrimiento. Capítulo 3. Verso 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Amén. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Yo no sé por qué a veces vemos un hermano que está sufriendo y le decimos, hermano, es que no está la... Nosotros creemos que hacer la voluntad de Dios siempre nos va a traer cosas buenas. Pero no. Jesucristo dijo, ustedes se van a entregar a mí. Eso está por allá en Juan, creo que 16. Y dice, y los van a entregar a las sinagogas, y los van a matar, y los van a hacer, y esto. Y es más, Él dice, hay quienes harán eso creyendo que me sirven a mí. Y usted no se da cuenta que nunca dice la Biblia que, pero no se preocupen que yo los voy a liberar. No, no dice así. Dice, van a sufrir, los van a tratar mal, pero síganme, prediquen, no se cansen, anuncien a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, el sufrimiento no es obra del diablo, es producto de hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo dijo el hermano allí? En el mundo tendréis. Él lo dijo. La paz que da Dios no es que todo ande bien, no es que todo se nos dé, no es que todo esté sobre ruedas. La paz que nos da Dios es tener consuelo, tranquilidad en medio de la tribulación. Es más, mire lo que sigue diciendo aquí el verso, capítulo 4 de Primera de Pedro, verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Hay un padecimiento producto de la voluntad de Dios. Hay un sufrimiento. Tienes que asumir esto con valentía. Y los que padecen, oiga, qué raro que no dice tranquilo que ya se les va a acabar ese sufrimiento. Quisiéramos que ese versículo dijera así. Pedro no escribió mucho, pero lo que escribió fue preciso, contundente. Encomienden sus almas al fiel Creador y sigan haciendo el bien. Alabado sea el Señor. No, yo no vuelvo a esa iglesia porque allá hablan de mí. Le dedico este texto. Es que el pastor no me saluda. Le dedico este texto. Es que piden mucha plata. Le dedico este texto. Usted solo dedíquese a hacer lo bueno. Y aguante que ¿sabe cuándo se va a acabar esto? Cuando aquel que estamos esperando se pare en las nubes y le diga a esta iglesia, subid acá. Porque Cristo viene. He dicho Cristo viene. Repito, Cristo viene. Oh, aleluya. Número 5. También hace parte de la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí me entiende? O sea, Dios quiere que usted sufra y que en medio del sufrimiento sea agradecido. Por eso la Biblia dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Si algo debe caracterizar al pueblo de Dios, es venir a este lugar a decir gracias. Gracias. No sé cuándo se cambiaron los papeles y nosotros venimos al culto a exigir. No me gustó la alabanza, se están demorando mucho,
mire lo que están haciendo, mire esto. No, usted no es un observador, ni es un analista, ni es un juez aquí. Usted aquí viene a que haga lo que haga aquí. Usted debe tener una adoración continua, y esa adoración debe ir acompañada de gratitud. ¿Alguien conmigo esta mañana? Gratitud. Alabado sea Dios. Dar gracias es reconocer. Vea, cuando tú das gracias, tú estás reconociendo tu impotencia, tu falta de capacidad, tu dependencia de alguien más. Cuando a alguien le dices gracias, lo que le estás diciendo es: no lo hubiera logrado sin tu ayuda. No estoy solo, tú me trajiste acá, tú me diste una mano. Cuando tú vienes al culto y le dices gracias, Señor, estás diciendo: yo solo no pude salvarme, me quedó grande, estaba incapaz, pero Cristo me ha dado vida. Gracias, Dios, porque sin ti no lo hubiera logrado. ¿Alguien puede decir eso esta mañana? ¿Alguien conmigo puede decir: sin tu ayuda no hubiese sido posible? ¡Alabe al Señor! ¡Aleluya! Así que la voluntad de Dios es que seamos salvos, santos, sumisos, sufridos, agradecidos y llenos del Espíritu. ¿Cuál sea la voluntad del Señor? Y lo conecta. Volvemos a Efesios 5. No os embriaguéis con vino. Ahora, Pablo está atacando un problema cultural de su contexto histórico. Y es que en ese tiempo en Éfeso, para relacionarse con Diana y con las demás divinidades, ellos se emborrachaban. Y en el éxtasis del licor, lo que ellos sentían allí y el control que perdían de su cuerpo, ellos lo relacionaban con el empoderamiento de su divinidad en sus cuerpos. Es decir, que lo que estaban sintiendo era producto de sentir al Dios que adoraban dentro de ellos. Entonces Pablo dice: no, con ustedes no es así. Ustedes no necesitan eso para sentir a Dios. Es más, Dios no viene para emborracharlos y hacerlos perder el control. Al contrario, Dios viene para darles dominio propio, control, sujeción de sus emociones, de sus apetitos carnales. Hermano, es que la libertad de Cristo no es cantar y gritar. ¿Usted ha visto los mundanos cómo hacen parrandas? Y no están libres. La libertad que Cristo nos ha dado, aunque claro, cantamos, es que yo estoy diciendo que esto sea malo, ni que hay que dejar de hacerlo. Cantamos y hay euforia y nos emocionamos, eso somos nosotros. Pero la libertad verdadera de Cristo es cantar con una conciencia libre de pecado. Es entender que por la fe mi vida descansa en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Es saber que si Él viene ahora mismo, yo no tengo temor, yo no tengo miedo, sino que yo estoy diciendo: amén, sí ven, Señor Jesús. Que venga Cristo, que venga ya. La iglesia espera con ansiedad. Así que Pablo está diciendo: ¿cómo vamos a vivir toda la voluntad de Dios? Siendo llenos del Espíritu. Esta llenura no está... Hay dos visiones bíblicas de la llenura espiritual. Y una es la visión del pensamiento lucano. En Hechos capítulo 2, verso 4, la Biblia dice: y fueron todos llenos del Espíritu. Ahora, ese planteamiento que hace Lucas allí, esa palabra llenos en griego es pimplemi, y quiere decir una llenura circunstancial y temporal. Además, pimplemi es un verbo en el griego que está escrito en indicativo. Cuando hablamos de un indicativo, hablamos de algo que nos está contando una historia, que nos está indicando un suceso, que nos está diciendo que algo pasó. Así que lo que está diciendo Lucas allí es cómo llegó el Espíritu Santo por primera vez a la congregación de los santos, a la iglesia redimida por Cristo. Pero cuando llegamos a Efesios, Efesios no es un indicativo, Efesios no es pimplemi. La palabra llenos en Efesios es pleró, y pleró significa tres cosas, o es un verbo que está escrito de tres maneras. Primero, pleró no es un indicativo.
no nos están contando lo que pasó, no nos están indicando algo. Pleró es un imperativo. Y la diferencia entre indicativo e imperativo es que la palabra imperativo en el griego viene de imperial, de imperio, lo que lo convierte en una orden absoluta y directa que no puede ser abrogada. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Pablo no le está diciendo a la iglesia, si quieren, llénense de Dios. O para los líderes de la iglesia, llénense para que sirvan. O a los pastores, mantengan llenos del Espíritu. Pablo está ordenándole a todo aquel que nace de nuevo. Pablo está ordenándole a todo aquel que se congrega. Pablo está ordenándole a todo aquel que me escucha en las Américas, sean llenos del Espíritu. Es una orden de Dios. ¿Sí me entienden? Es que si no te llenas del Espíritu, no puedes cumplir con la Biblia. Y vuelvo y digo, no estoy hablando de hablar en lenguas, aunque ojalá tengamos esa experiencia. Pero estoy hablando de la palabra Espíritu, quiere decir carácter. En otras palabras, que su vida asuma el carácter de Cristo. ¿Sí me hago comprender? Lo que Pablo está diciendo es, parezcase a Cristo. Viva como Cristo. Un amén, un amén, un amén. Uno. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Este verbo pleró no solo es un imperativo, sino que además es un verbo que está escrito en sentido pasivo. Ahora, cuando hablamos en gramática de activo y pasivo, hablamos que los verbos que están escritos en activo son los que yo hago, pero cuando están escritos en pasivo es lo que hacen conmigo. ¿Me hago comprender? Por ejemplo, el hombre dice de manera pasiva, no haga con los demás lo que no quiere que hagan con usted. Pero Cristo lo dijo de manera activa, hágale a los demás lo que quiere que le hagan a usted, ¿verdad? Ahora, este verbo está de manera pasiva, lo que está indicando que Dios no quiere que tú busques llenarte, sino que Dios te está diciendo, déjate llenar por mí del Espíritu. Oiga, eso me parece maravilloso, porque si nos tocara a nosotros la llenura nos hubiera quedado bien difícil, pero Dios lo único que quiere es que esta mañana abras tu corazón, abras tu mente, abras tu alma, dispongas tu vida y Él está listico para llenarnos a todos de su Espíritu. ¿Alguien conmigo? A ver, alguien que quiera ser lleno del Espíritu esta mañana. Alguien que necesite llenura del Espíritu. Alguien que anhele llenura. Oh, aplauda fuerte al Señor. Pues Pablo está diciendo, déjese llenar. Pero también quiero decirles, ustedes me dijeron que podía ir hasta la 1, ¿verdad? Ok, estamos conectados aquí. Pero también quiero decirles que este verbo no solo es un imperativo, no solo es un pasivo, sino que es un participio. En el griego los participios se aplican para dos tipos de verbos en el español, y es para el participio en español, pero también para el gerundio en español. En este caso, este es un participio gerundio del griego. El verbo gerundio, los que saben de gramática o los estudiantes, se podrán dar cuenta que un gerundio es el único verbo que ocupa ¿sí me están oyendo? Ah, bueno, es que escucho mucho murmullo ahí. Pero les decía que el verbo gerundio es el único verbo que ocupa los tres tiempos del verbo: pasado, presente y futuro. Por ejemplo, los gerundios terminan en ando y en endo. Cuando yo digo estoy barriendo, ¿qué quiero decir? Que hace unos minutos atrás empecé a barrer, que en el momento exacto me encuentro barriendo y que me demoraré unos minutos más para barrer. Ahí están los tres tiempos. Lo que quiere decir que este verbo en el original está escrito de la siguiente manera: llenando o llenándose. O sea, lo que Pablo nos está diciendo es: llénese continuamente del Espíritu.
Manténgase llenando del Espíritu. Llénese día y noche del Espíritu. Llénese en la iglesia, llénese en la casa, llénese en el trabajo, llénese en la escuela, llénese en la mañana, llénese en la tarde, llénese en la noche, llénese en la buena vida, llénese en la mala, llénese cuando haya empleo, llénese cuando no lo haya, llénese cuando todo ande bien y llénese cuando no, llénese en la salud y llénese en la enfermedad, pero llénese permanentemente del Espíritu. Alabado sea el Señor. ¿Tú quieres ser fiel? ¿Tú quieres ser fiel? ¿Tú quieres permanecer? ¿Tú quieres estar firme? ¿Tú quieres resistir? Llénate a diario de Dios. La llenura del Espíritu no es acumulable. Tú no puedes decir, estuve en un culto y Dios me llenó y me sentí fascinado y sentí la gloria de Dios, así que dentro de 15 días vuelvo a la iglesia. No, necesitas mantener en el fuego, necesitas mantener en la llama, necesitas estar calientito todo el tiempo. Por eso cuando te vayas de aquí no llegues a hablar de tu hermano a la casa, no llegues a criticar, no llegues a señalar, llega a poner en práctica lo aprendido, porque de esa manera nos llenamos del Espíritu. La llenura del Espíritu se da a través de la palabra. Yo tenía un problema con algún hermano y tenía un resentimiento que se estaba formando en mí. Y tenía esa dificultad de no extender perdón, misericordia, porque creía que había que hacer justicia. Pero un día me puse a leer la Biblia y la Biblia dice, ¿qué mérito tenéis si hacéis el bien a los que os tratan bien? Pero el mérito está en hacer el bien a los que os ultrajan y os maltratan. Ese día Dios me habló. No fue una voz rara. No es que estaba yo ahí cuando, hijo mío, no fue un sueño. Fue Dios en esta palabra que me estaba diciendo, Edwin, limpia tu corazón, perdona, saca de tu vida ese resentimiento, esa amargura, libérate para que yo te llene, para que yo te dé, para que yo te bendiga. Y no sé si algo esté pasando aquí, pero yo creo que alguien esta mañana necesita perdonar, necesita limpiar su corazón, necesita soltar. Pero bienvenido, aquí hay Espíritu Santo, aquí hay palabra de Dios, aquí hay gracia, aquí hay fuerza. Apláudelo, apláudelo, apláudelo. Oh, Santo. Ahora voy a concluir este sermón. Vamos a entrar a la recta final de este mensaje. Hablando de en qué circunstancias se utilizaba la palabra pleró en el antiguo mundo, cuando Pablo lo escribió. Y luego lo vamos a aplicar al sentido espiritual. Primero, se utilizaba la palabra pleró para referirse a la actividad propia en la que las mujeres, en ausencia de aparatos electrodomésticos y sistemas de refrigeración, ellas tomaban la carne y la saturaban de sal, la llenaban de sal, porque la sal previene la descomposición temprana. ¿Verdad que sí? La sal hace que la carne no se descomponga fácilmente. Ahora, yo quiero decirle algo a esta iglesia. La única manera, escúcheme por favor, la única manera de vivir en el mundo sin contaminarse del mundo es siendo guardados por el Espíritu. Porque ya escuchamos que hay pecados que se nos van filtrando. La única manera de estar en un mundo, porque este mundo es corrupto. El pecado ha permeado toda institución humana, toda relación humana,
toda circunstancia. El pecado ha llegado a todo rincón, ha transmitido su veneno mortal a todo corazón. El pecado reina, es el que impera en la ideología de vida del mundo, en la filosofía de vida del mundo, en el carácter del mundo. Y la única manera de estar en ese tipo de mundo tan destruido, tan corrupto, tan acabado, tan inmoral, tan hundido en la maldad y permanecer fieles, es que el Espíritu Santo nos llene, nos sature, nos controle, nos domine. Alabe al Señor. Alabe al Señor. Alabe al Señor. De pronto, algunos se están preguntando esta mañana, ¿cómo dejo esta práctica pecaminosa? ¿Cómo abandono esta circunstancia? ¿Cómo me libero de este problema? Te estoy dando la respuesta. Deja que Dios te llene. No sé por qué nosotros andamos al contrario. Nosotros parecemos maquilladores de cristianos. Porque cogemos un hermano y le quitamos el maquillaje, le lavamos la cara. Si es mujer, le quitamos el pantalón y le ponemos una falda. Y si es hombre, que no tome más, que no fume y que esto y que lo otro. Y por fuera queda muy bien. Pero Dios no hizo eso. Dios fue al centro, al origen de nuestro problema. Por eso la Biblia no dice, dame, hija mía, tu pantalón y yo te doy una falda. Porque ese no es el problema. La Biblia no dice, dame tu cerveza y yo te doy una Biblia. Porque ese no es el problema. La Biblia dice, dame tu corazón. Porque ese es el problema. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Pero cuando Dios toma un corazón y lo transforma, no hay que pedirle que venga al culto, no hay que pedirle que deje esto, no hay que pedirle, eso se va solito, solito, es una vida, es una vida. La palabra vida, vea, cuando alguien está vivo, está desarrollando un proceso de crecimiento. Amén. No hay que pedirle a una persona que respire. Usted de pronto va caminando por así, y usted, ay, ve, se me había olvidado respirar, casi me ahogo. ¿Sí? A nadie le pasa eso. Yo creo que uno no va caminando y de pronto se detiene. ¿Cuál era el pie que tenía que mover? No me acuerdo cuál fue el último que moví. Ahorita, ¿cuál es? ¿Cómo sigo? No, eso es algo natural. ¿Sí me hago comprender? Es propio. Usted sabe cómo se mueve, cómo camina, cómo respira, cómo vive, porque la vida es un proceso natural. Es imposible que a un cristiano tengamos que estar diciendo, no, mire por aquí, que venga por acá, que acomódese, que no, vamos a volverlo, que nazca de nuevo. Hay que volverlo a bautizar. Pero el que nace de nuevo entiende para quién vive, entiende quién lo ha puesto aquí, entiende cuál es la dignidad del Dios que tiene y vive para agradarlo, y vive para satisfacerlo, y vive para hacer su voluntad. ¿Sabe qué necesita? Llenura. Número 2, Pablo hablaba de llenura de pleró. La palabra pleró se usaba cuando un barco iba por la superficie marítima y eran barcos veleros y el viento soplaba y llenaba la vela y el capitán estaba al mando, estaba ocupando, llenando su timón para darle dirección a ese barco sobre el mar. Ahora, necesitas llenura del Espíritu para saber conducirte en la vida. Necesitas llenura del Espíritu para permanecer en Cristo. La Biblia dice, el Espíritu que vendrá les va a enseñar todas las cosas. Y dice Juan, está el anticristo, el mundo está en pecado y está sucediendo esto y aquello, pero ustedes tienen la unción. Y el que tiene la unción conoce todas las cosas. El Espíritu Santo es para tomar decisiones trascendentales, para tomar decisiones fundamentales y precisas. ¿Tú sabes cómo conducirte? ¿Quieres saber cómo conducirte? Déjate llenar por el Espíritu. Y voy a terminar con la última parte. Cierro la Biblia para que crean que voy a terminar.
Pero la última parte tiene que ver con algo que espero yo impacte la vida de alguien esta mañana aquí y mueva el corazón de alguien. Se hablaba de pleró, es decir, de llenura, de pleró, cuando una mano entraba en un guante y llenaba el guante. Eso era pleró. Ahora, permítame decirle algo, hermano. Y voy a hablar con los líderes, con los servidores y con todos los hermanos de las Américas. ¿Ustedes conocen de pronto un museo del guante? ¿Ah? ¿Hay un museo del guante en alguna parte del mundo? ¿No?